Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, lunes 19 de abril, tiempo para contarles, como hacemos cada día, las principales noticias de la jornada, los análisis, las opiniones, las voces de los protagonistas, bueno, en definitiva, pasar un rato con ustedes, una hora, alrededor de una hora, con las cosas de actualidad. Hoy, por cierto, está la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en la isla, también el presidente del Gobierno de Canarias, un montón más de altos cargos relacionados con la industria turística, empresarios y demás en los Jameos del Agua, porque se ha presentado aquí una estrategia para nivel nacional sobre la sostenibilidad turística. Se está hablando mucho de turismo, de sostenibilidad y demás. Y todos estamos a la espera, naturalmente, de que el turismo empiece a moverse, de que la actividad económica regrese. Bueno, vamos a hablar de esto y de un montón de cosas más, con muchos protagonistas, como cada día, y con nuestra compañera periodista Paola Delgado, que ya nos acompaña, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿Todo Jaime. bien el fin de semana? Muy bien, la verdad que sí. El tiempo más o menos acompañó. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya era hora, tú, que ya empiece ya a notarse, esa es otra, el veranito, y ustedes dirán, ¿y para qué lo queremos si todavía estamos con el rollo este? Vamos a confiar a que la vacuna llegue, como dice el presidente del gobierno, y a que si agosto a lo mejor no, que nos da un poco igual porque hay viento, en septiembre que están los tiempos buenos ya podamos ir, ¿no? Septiembre y octubre, que son los mejores meses aquí, desde luego, sí, es cierto, que yo me acuerdo cuando estaba estudiando que siempre decía, justo cuando viene el mejor mes del año aquí en Lanzarote y nos tenemos que volver a estudiar, sí, desde luego, pero sí, deseando por supuesto que vuelva a caminar, a reactivarse el tema económico, Jaime, con el turismo, y mientras pues no relajarnos, que luego hablaremos de una serie de cosas que mucho me temo, pero la gente todavía no está muy concienciada de la situación. Pues sí, y pese a que todos los días a esta misma hora, desde hace más de un año, estamos aquí, Paola y un servidor de ustedes, diciéndoles tantos contagiados, tanta gente en el hospital, cuidado y demás. Hace, en fin, más de un año que todos los días venimos repitiéndoles no exactamente lo mismo, pero sí muy parecido. Desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es lo que comento, ¿no? Que hemos insistido tantísimas veces en la cantidad de cosas que realmente hacen, o sea, que hay un alto riesgo en el hecho de que se hagan, por ejemplo, hacer cosas en lugares cerrados y demás. Nombraba, por ejemplo, antes la playa, que bueno, es una vía de escape para mucha gente y no corres tanto riesgo porque es al aire libre y demás. Pero es que parece que la gente, Jaime, sigue apostando por fiestas, sigue apostando por hacer realmente las cosas que no se deben hacer, y como bien dices, llevamos un año diciéndolo, con lo cual no sé qué más hace falta. Al igual la gente ya está pensando en vacuna y se ha relajado. Sí, claro, pero no hasta lo que no sé, tengan la vacuna. Son 128 las personas que ahora mismo en Lanzarote, que se sepa, están contagiadas del virus coronavirus. De esas 128 hay 8 en el Hospital General Dr. José Molina Orosa, y de esas 8, la mitad, 4, en la UBI. Sí, si lo comparamos con los últimos datos que conocíamos del hospital, que eran los del viernes, Jaime, hay una persona más en planta COVID. El viernes pasado habían 4 personas en la UBI y 3 en planta. Hoy, lunes 19 de abril, hay 4 personas en la UBI y 4 personas en planta COVID. Y con respecto a los datos, efectivamente estamos hoy con 128 casos activos, después de que sumásemos ayer en la jornada del domingo otros 14 positivos, ¿no? Estamos a muy poquito, como siempre decimos, de conocer los nuevos datos, pero lo cierto es que está costando volver a bajar, ¿no? de esos 100 casos. Estamos actualmente con 128. Decías recién que la gente continúa haciendo lo que le viene en gana a mucha gente, o parte de la gente, en fin, no todos, naturalmente, hay muchos que nos reprimimos y dejamos de hacer muchas cosas que nos gustaría hacer, justamente pues porque ni se deben hacer, ni naturalmente en nuestro caso debemos dar un mal ejemplo para ello, ¿no? Como es lógico. Pero sí que hay gente que continúa haciéndolo. La diferencia de esta vez y de otras veces, pues que esta vez, Paola, los han pillado, y creo que tenemos protagonistas. Sí, efectivamente. Lo último que conocemos es que varios agentes denunciaron en la madrugada del domingo a 13 personas por estar realizando una fiesta ilegal de las que hablábamos antes en San Francisco Javier, en Arrecife. Nosotros hoy tenemos con nosotros al concejal de policía, Alfredo Mendoza, para que nos comente si hay alguna novedad en torno a este tema. Muy buenas tardes, concejal. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes.
Bueno, no sé si nos estaba escuchando, comentábamos, bueno, hay varias cosas que comentar de lo que ha ocurrido este fin de semana en Arrecife, pero una de ellas, y vamos a empezar por esa fiesta ilegal de la denuncia de esas 13 personas. ¿Es así, concejal? ¿Ha habido alguna novedad en torno a este tema? Porque lo que comentábamos antes, parece que la gente al final no se da cuenta y no se conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? Sí, efectivamente. Nos comunicaban desde la policía local que tuvieron que acudir tras una llamada telefónica a esta fiesta en San Francisco de Javier, donde se interpusieron 13 denuncias por el cumplimiento de la norma establecida con las restricciones del nivel de alerta en el que estamos actualmente. No solo fue la fiesta de San Francisco de Javier, fueron varias fiestas a lo largo del fin de semana en nuestra ciudad. En Altavista tuvimos que acudir también a otro domicilio donde denunciamos a 7 personas y donde había más personas en el interior de la vivienda, pero evidentemente la policía local no puede acceder a una vivienda privada donde se desarrollaba esa fiesta. Y también pues en el barrio de La Vega, en la calle del Norte, cuando la policía local hace presencia en el parque de La Vega, pues se disuelve una congregación que había de jóvenes que estaban incumpliendo el estado de toque de queda, estaban a las 12 de la noche, cuando había en torno a unos 20 o 30 jóvenes en el parque y solamente se pudo detener a uno con actas de tenencia de estupefacientes, incumplimiento de normas COVID, etc. ¿no? Estamos viendo que hay una sensación de relajación en la población. Yo no sé si es efecto a las buenas noticias referentes a la vacunación o si es hartazgo de la gente sobre el tiempo que llevamos ya con estos estados de alarma. Pero lo cierto es que tenemos que hacer un esfuerzo final. Estamos en la recta final vemos ya cómo se van cumpliendo con los plazos de vacunación establecidos y que probablemente a finales de agosto podemos tener casi el 70% de la población en Canarias inmunizada. En Lanzarote se está haciendo bien el trabajo. En Lanzarote vemos que ya la mayor parte de la población de 70 años tiene la doble vacunación y por lo tanto están inmunizados, pero eso no quiere decir que tengamos actitudes como las que hemos visto este fin de semana en fiestas particulares que se han celebrado a lo largo de toda nuestra ciudad y quizá lo más llamativo ha sido la imagen del Charco este sábado, donde veíamos la congregación de casi 1000 personas en las mediaciones del Charco, ¿no? Alfredo, muy buenas tardes. Antes que nada, yo tengo una curiosidad, porque estamos viendo muchas imágenes absolutamente lamentables, ¿no? No ya de la fiesta, sino de lo que ocurre posteriormente. ¿Cuál es la reacción de este tipo de personas a las que se identifica cometiendo pues, un acto contrario a las normas, a los decretos, a la ley que está ahora mismo en vigor? ¿Lo asumen de buen grado o, como hemos visto en otros lugares, hacen frente a la policía local? Bueno, encontramos de todo. Encontramos de gente que llegamos y está en un estado de embriaguez avanzado. Esas son quizás quienes más dificultades nos están poniendo a la hora de interponer la sanción, pero evidentemente tienen que asumir la sanción como es normal. Después vemos situaciones como la del Charco, ¿no? En la que vemos que son casi aproximadamente unas 1000 personas las que están en esa zona. Los agentes de policía son 3 y 2 que están por otra zona de la ciudad, son en torno a 5 agentes, pues ahí tienes que actuar con mucha precaución, hacer tareas de información, tareas de disuadir a aquellas personas que están sentadas en grupos superiores a los que establece la norma, porque pueden generar una situación descontrolada y un número de gente, yo creo que no es recomendable para actuar en una zona. Pero básicamente no ha habido este fin de semana, no me han reportado ningún tipo de enfrentamiento, al margen del malestar que pueda suponer que te pongan una sanción por algo que evidentemente... Bueno. Claro, es que al final comentaba, concejal, el tema de pues que al final son, no recuerdo el número que acaba de decir, de agentes en la ciudad en un fin de semana, que sabemos que se pueden formar este tipo de aglomeraciones. Nosotros las imágenes del Charco sí que es cierto que no las llegamos a publicar porque no nos llegó, digamos, por un canal oficial y sabemos que se puede hacer mucha manipulación con estos temas. Ahora usted nos lo está confirmando. Al final se pone sobre la mesa también el tema, vuelve a verse la carencia, ¿no? de agentes quizás en la ciudad para días como esto, como fines de semana en los que se forman estas aglomeraciones, con el incumplimiento que lleva de las medidas, claro. Bueno, es la policía local que tenemos y los medios que tenemos. Nosotros en los fines de semana solemos siempre reforzar los turnos con los turnos ordinarios
Efectivamente, quizá siempre es poco, ¿no?, la cantidad de policías que tenemos, pero estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional. Desde que está implantado el estado de alarma, se reportan informes, no informes, sino a través de informes verbales con la Policía Nacional. Incluso se le cede un equipo de una emisora para poder estar en contacto directo con la Policía Nacional y poder actuar con la mayor celeridad. Actualmente son en torno a, en los grupos, de 4 a 6 personas las que actúan en la policía local, y con la unidad de seguridad ciudadana, la UCI, pues son otros 5 policías locales que cubren las tardes y noches de los fines de semana. Y a eso hay que añadir también los agentes que podamos tener de la Policía Nacional, que ya digo, en este tipo de situaciones siempre son pocos, porque hay servicios Claro. a lo largo de toda la ciudad que a veces pues, te hacen Sí, solo en el charco ya que se no sea operativo. 1000 personas, pues... En fin, la última y terminamos, concejal, que no lo queremos entretener mucho. ¿Hay alguna novedad en relación a los sucesos del Museo de Historia del Castillo de San Gabriel? Que recordamos que entraron, parece que causaron algún tipo de destrozo en las máquinas expendedoras y también en la de los tickets y demás. No tengo muy buena comunicación. Lo que me está preguntando, el sábado por la mañana amanecíamos con la noticia del robo en el Castillo San Gabriel. Pues nada, hay que solamente lamentar, o por suerte lamentar únicamente, sustrajeron lo que es una tablet y un equipo informático portátil con el que desarrollaban su trabajo los informadores turísticos que allí están trabajando. Daños materiales, únicamente un acceso por una claraboya que hay en el techo del castillo, por el que rompieron el cristal de seguridad que tiene y accedieron al castillo por ahí y salieron por ese mismo sitio. Forzaron una máquina expendedora de entrada que evidentemente no tenía recaudación, porque no estamos cobrando taquilla de la poca afluencia que tiene el castillo. Y así pues poco más que lamentar. Por suerte el del castillo pues no se vio afectado, lo que es la obra que allí se expone, y lo único son daños materiales, y esperemos que hoy, que se están haciendo las tareas de recogida de huellas y demás, podamos identificar quiénes son los atracadores, en este caso, las personas que actuaron allí, para poder un poco poner punto y final. Pues esperemos que den pronto con este tipo de gente. Concejal, muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes y todo el mundo. Buenas tardes. Bueno, hablando de carnaval, de imágenes, de aglomeración de gente, de cosas que no se deben hacer en medio de esta alerta anti-COVID en la que estamos, en medio de la pandemia. Recordarán ustedes las imágenes, porque en fin, se hicieron virales y el follón fue monumental, de la intervención de la Guardia Civil en una villa en el municipio de Yaiza, donde se encontraron un juez y personas, en fin, muy conocidas. Te acordarás, Paola, que son, en fin, como para olvidar. Por supuesto. Son una de las imágenes que nos ha dejado la pandemia, son justo este vídeo grabado por la propia Guardia Civil. Bueno, pues la novedad es hoy, apunta el diario Canarias 7, que el tema puede dar un giro de 180 grados, porque las personas que fueron identificadas en esa no fiesta, porque al final los que ahí estaban dijeron que no se trataba de ninguna fiesta, sino una reunión simplemente de dos parejas en villas separadas y que se habían juntado, y luego vinieron los hijos, etcétera, etcétera, por no alargar mucho la historia. Bien, pues las personas que ahí estaban, los adultos, han presentado, según el diario Canarias 7, unas quejas ante la propia Guardia Civil, y la Guardia Civil, que es lo que tiene que hacer también, es su obligación, abrir un expediente interno para ver qué pasó o qué no pasó. Este diario dice que ya han declarado los agentes que han intervenido, incluso hoy estaba prevista la toma de declaración de un teniente adjunto de la Guardia Civil, y con anterioridad lo habían hecho los agentes que se acogieron, según las fuentes consultadas por el Canarias 7, a su derecho a no declarar. Bueno, pues nada, oye, estamos en un Estado de Derecho y nadie, absolutamente nadie, es intocable. Bueno, sí, el rey, que es inviolable, ¿no? Sí. Pero bueno, en cuanto deje de ser rey, patapum, te caen arriba, que se lo pregunten al abuelo, si no. Bueno, total, que la Guardia Civil hizo su trabajo conforme a ley, hay de suponer, y esas personas vieron vulnerados sus derechos y, por tanto, interponen también esta reclamación. Bueno, pues esperaremos que se saca de todo esto, cuál es la conclusión, ¿no? De momento está claro, es lo que dice, siempre que haya una investigación que hayan afectados, lógicamente cada uno va a sacar su versión y cada uno va a apostar por lo suyo, ¿no? En este caso.
A ver, recordemos que cuando sucedió se decía que los guardias civiles se sabía que era un juez y que los jueces pidió que se identificasen a los guardias civiles y que los guardias civiles se identificaron. Ahora lo siguiente es esto, bueno, ya veremos. Lo que se sabe de momento es que el juez sigue desempeñando sus funciones y que de momento no ha habido ninguna actuación contra él, imagino que porque se está en ese proceso de investigación, ¿no? Se supone. Bueno, decíamos está a la hora de empezar este programa que hoy estaba la ministra de Turismo en Lanzarote, Reyes Maroto, porque se presenta la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible. Se ha elegido la isla y los jameos de la web podrán imaginarse que estaba todo el mundo feliz y contento esta mañana. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, como anfitriona, abrió el acto agradeciendo naturalmente que nuestra isla, haya sido la elegida. Pues supone poner el foco en un territorio y en una sociedad que se han caracterizado durante años por su empeño en hacer sostenible su modelo de desarrollo. Un modelo basado en el uso cuidadoso de su paisaje singular que encuentra su máximo exponente en la red de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote, impulsada por quien fuera presidente del Cabildo, José Ramírez Cerdá, bajo la inspiración de nuestro artista más universal, César Manrique. Un modelo basado en distinguir de manera nítida entre crecimiento y desarrollo, como consecuencia del debate generado en la sociedad insular desde finales de los años 80, en el que Manrique volvió a jugar un papel fundamental sobre los límites del crecimiento y la capacidad de carga de los territorios. Fruto de ese convencimiento de que el crecimiento debía estar sometido a tiempos y límites, Lanzarote fue pionera promoviendo el Plan Insular de Ordenación, que por primera vez desclasificaba suelo, eliminaba futuros crecimientos y apostaba por imponer la lógica del interés general por encima de los hipotéticos derechos urbanísticos que hipotecaban la práctica totalidad de nuestro litoral. Las cartas de presentación de un destino turístico y de un lugar, Lanzarote, que efectivamente hizo los deberes muchísimo antes de que se escuchara hablar justamente, no ya en el mundo turístico como modelo turístico, sino incorporarlo al debate habitual, al lenguaje ciudadano, la palabra sostenibilidad. También recuerdo perfectamente cómo determinados sectores, incluso de los medios de comunicación, se vacilaban lo que querían de la expresidenta del Cabildo, Manuela Armas, cuando utilizaba la palabra sostenibilidad, allá cuando fue presidenta del Cabildo. Pues miren por dónde ahora esta palabra incluso se nos queda bastante corta. La propia ministra Reyes Maroto también elogiaba esta isla y en estas circunstancias. No es casual que estemos hoy en Lanzarote para hablar de sostenibilidad, porque la isla es el primer destino del mundo en obtener el certificado Biosphere Responsible Tourism, reconocido por la Organización Mundial del Turismo, que proporciona un sistema mundial de reconocimiento, de aprobación, de certificación en sus programas de turismo sostenible. Un reconocimiento que pone en valor la responsabilidad social, el desarrollo económico, el respeto del medio ambiente, la protección cultural, pero también la inclusión del turista en el destino. Y, sin duda, estos atributos son los que inspiran la estrategia que hoy presentamos. Y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también se sumó naturalmente a los elogios de este destino que él dice haber conocido hace 50 años de chiquitín, como muchísima gente del archipiélago, en las medidas de las posibilidades que se podían mover para acá y para allá, pues visitaron Lanzarote y naturalmente sus encantos naturales. Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, también subrayó la importancia de este encuentro aquí, en nuestra isla. Fue un capricho de la naturaleza este cono volcánico, pero también es verdad que fue parte de un proyecto, de un concepto de vida, de defender la sostenibilidad, la belleza de otro modo, que nació de los ojos, de las manos de un ser inquieto, sensible como César Manrique. Creo que una de las claves del éxito de César fue que siempre se movió por amor a la isla y a sus islas, y pasión que hizo que apostara por las energías limpias, por el poder que da la naturaleza para que nos adaptáramos nosotros a ella, respetando siempre su belleza inmaculada. Estos
Jameos del Agua forman parte de los centros de arte y cultura y turismo de Lanzarote y estamos sin duda en uno de los lugares más hermosos del mundo. Es verdad que César se adelantó a su tiempo y comprendió en el siglo pasado, en los años 60, que el objeto fundamental es la sostenibilidad. Ahora el mundo entero, con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas, parecemos tenerlo claro y deben darse los pasos decididos para cambiar el rumbo de la economía y casi ha sido obligado por una crisis inesperada para ir hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el mundo que nos cobija. Bueno, y después de esto, Paola, pues un par de kilos más o 3 habremos engordado. Dice que el elogio, además de debilitar, naturalmente infla los egos, ¿no? Pues sí, hombre, desde luego es todo un honor que hayan elegido Lanzarote y concretamente el Auditorio de los Jameos del Agua, que bueno, los que somos de aquí y los que son de fuera hayan podido verlo, no tenemos más que palabras, pues lo que comentaban todos ellos, ¿no? Pero bueno, yendo al centro de la cuestión, digamos que esperamos que efectivamente eso sea así. La palabra sostenibilidad, como dice, a ver, es cierto que yo creo que va a ser complicado, pues porque siempre ha quedado en un segundo, tercer y cuarto plano esa palabra, es la realidad, ¿no? Pero bueno, sí que hemos hablado durante mucho tiempo y esperamos que pronto pueda hacerse una realidad. Todo esto de sostenibilidad va un poco hilado, ¿no?, con el tema de apostar por un turismo de calidad, por diversificar la economía, todo eso que tanto hemos dicho pero que nunca se ha llegado a cumplir. Pues esperemos que efectivamente pronto sea posible, sobre todo porque nos hemos dado cuenta cuando llega, Jaime, una crisis como esta, que lo decía el presidente de Canarias, que quizás no es suficiente, esa dependencia casi exclusiva que tenemos del turismo, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, sino que tenemos que tener otras cosas de las que agarrarnos. Y desde luego creo que ese camino hacia la sostenibilidad, el apostar por un turismo de calidad y demás, compensa a la isla de Lanzarote y espero que sea una realidad pronto. Desde luego lo ha intervenido también la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y ha habido una mesa redonda en la que se han profundizado en torno a todos estos conceptos y a las políticas que justamente hoy se han presentado. Y en la página de actualidad, este fin de semana, el sábado, ha habido congreso del Partido Popular. En fin, técnicamente es un congreso, pero estaba ya prácticamente todo decidido después de que una de las dos precandidatas se retirara. Saray Rodríguez retiró, no presentó compromisarios, etcétera, etcétera. Se quejó amargamente de cómo había transcurrido todo el proceso, presentó una queja formal al Comité Regional de Derechos y Garantías, que se sepa todavía no le han contestado. En definitiva, que se llegó a la fecha del 17 de abril, que hubo congreso del Partido Popular, un congreso de aquella manera, explicaba la presidenta reelegida, Astrid Pérez, por motivo de la pandemia. Eso sí, prácticamente el 100% de los votos obtuvo. Un congreso atípico, complejo, excepcional, porque bueno, es la primera vez que el Partido Popular de Lanzarote y de La Graciosa celebra un congreso telemático, con lo cual es verdad que he echado de menos el calor de los compañeros, esos abrazos que nos damos, pero bueno, diferente, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a esta pandemia que tenemos, cumpliendo evidentemente todas las medidas de seguridad y bueno, agradeciendo de corazón al 99,5% de los militantes y afiliados del Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa que me hayan apoyado, que hayan apoyado al equipo con el que estaremos los próximos 4 años de mandato. Bueno, pues el apoyo de los compromisarios del 99,5%, pero Astrid Pérez se presentó de nuevo, no sé si explicó que es la tercera o la cuarta vez que se presenta a la presidencia del partido y que siempre ha ido aumentando el número de votos. Y atentos y atentas, porque mientras lo decía se le iba quebrando la voz de la emoción. Encantadísima, no es fácil, no es fácil. Es la cuarta vez que me presento a la presidencia insular del partido y lo normal es que uno con los años pues vaya desgastándose porque eso forma parte de la vida y es lo normal. Y que cada año se incremente más ese apoyo de los militantes para mí es importantísimo. En mi primer congreso saqué un 89% y cada año vamos incrementando los apoyos de los militantes y yo no tengo sino palabras de agradecimiento y lo digo de verdad. Yo lo dije en mi intervención aquí, si no fuera por todos esos mensajes que me mandan por teléfono, en la calle, la gente, en todos los rincones de Lanzarote, de apoyo, no te rindas, sigue, yo no me hubiera presentado probablemente a encabezar otra vez la lista, la presidencia del Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa. Por tanto, yo estoy muy agradecida, no solo a mis militantes, sino
también a todas aquellas personas que por la calle y que, lo es cierto, me dan su apoyo, su cariño, y con nuestros defectos y nuestras virtudes, y con nuestros errores y con nuestros aciertos, pero estamos ahí, perdón. Estamos ahí y ha sido un proceso también un poco difícil, pero vamos a seguir luchando, no nos vamos a rendir. Tiene que ser emocionante eso de presidir un partido político. La sensibilidad. A mí estas cosas me gustan, Paula. Es que eso iba a Ya te decir. dije el otro día que no hay que fiarse nunca, del que no se equivoca nunca, del que nunca pide perdón, ni da las gracias, ni el por favor. O sea, al final de cuentas somos seres humanos todos. Claro, desde luego, y además hace ver que al final siente, que los políticos sienten y padecen, ¿no? Como Les pellizcas y que les pellizcas No, No, pero no, sí, es que yo es creo que verdad, sí, sí. a ver, se ve, ahí ves que se siente realmente a lo que se dedica y lo que está haciendo. Yo creo que eso es, oye, siempre decimos que son como muy fríos, pues yo creo que este tipo de cosas, yo creo que vienen bien, para que la gente se dé cuenta al final de que efectivamente, pues hace las cosas también sintiéndolas. como Así es. decimos, ¿no? Bueno, en cuanto al fondo de la cuestión, dos cosas que va a pasar a partir de ahora, por dónde va a encaminar el trabajo el Partido Popular Insular y lo más importante, a nivel interno para ellos, supongo, será qué hacer con esa otra parte del partido que no estaba demasiado de acuerdo con ella. Vamos por partes. Primero, lo que hay que hacer ahora, el trabajo. Creo que estamos en un momento político muy importante. Decía que vamos a jugar en primera división porque hemos trabajado muchos años para jugar en primera división, lo estamos haciendo un buen trabajo. Allí donde hemos gobernado, en Tías, en el Cabildo, en Arrecife, los ciudadanos perciben que estamos haciendo un buen trabajo, con lo cual vamos a seguir trabajando duramente, y más en este momento de crisis económica, con una pandemia que desde luego nos está dejando episodios lamentables, episodios tristes, y de verdad vamos a intentar desde las administraciones locales hacer lo posible para un poco aliviar esta situación complicada. Es verdad que las administraciones locales solas no podemos, es verdad que necesitamos que el gobierno español, que el gobierno canario nos dé a los ayuntamientos y al cabildo, en este caso a nivel local, recursos, porque hemos asimilado y hemos asumido todas las consecuencias de la pandemia con recursos propios, sin que ningún gobierno, ni el canario ni el gobierno español nos haya ayudado. Pero vamos a seguir adelante. Yo quiero decir a los ciudadanos de Lanzarote que vamos a seguir adelante, que vamos a trabajar de verdad seriamente con lo que tengamos y seguir exigiendo, como lo hago en el Parlamento de Canarias y también en las reuniones que mantengo con mi partido en Génova, seguir exigiendo al gobierno español y al gobierno canario recursos, legislar bien, simplificar la burocracia tan enorme que impide que hace que un proyecto que iniciemos en enero del 2021, por ejemplo, no podamos culminarlo hasta diciembre del 22, por esa enorme burocracia legislativa que existe, y que hasta para invertir 200.000 euros necesitas mínimo 2 años si todo va bien. Con lo cual, eso es una exigencia que llevamos planteándole al gobierno español mucho tiempo, con carácter excepcional, para poder afrontar esta crisis, esta pandemia, una simplificación burocrática que nos permitan invertir, gastar mucho dinero, porque eso es inyectar economía local a nuestra isla, que es lo que ahora es lo único que me preocupa como alcaldesa y lo único que me va a preocupar como presidenta del Partido Popular de Lanzarote y de La Graciosa. ¿Y qué va a pasar con esa otra sensibilidad dentro del Partido Popular lanzaroteño? Recordemos que al inicio de este proceso congresual había 2 precandidatas, la propia Astrid Pérez y Saray Rodríguez, ex secretaria general del Partido Popular y actual concejal en el Ayuntamiento de Tías. Con el transcurrir de las fechas y después de denunciar algunas cuestiones que no acabaron de agradarle y que a su juicio violaban el procedimiento democrático del Congreso, Saray Rodríguez se apartó de la carrera. Saray Rodríguez era apoyada por un grupo de militantes, naturalmente, que la animaron a presentarse, ella misma lo había reconocido. Va a tratar de incorporar a Astrid Pérez a este grupo de personas, alguna de ellas, de cerrar la herida, si es que hay alguna herida, a su ejecutiva. En principio no lo parece, por 2 cuestiones. Por lo que dice, que ahora lo vamos a escuchar, y porque en los nombres de la nueva Junta Directiva no aparece nadie de esa, digamos, otra sensibilidad. Bueno, yo lo llevo intentando todo el tiempo. Yo he hablado con ellos todo el tiempo, no en este proceso congresual y antes y después. El partido, bien lo saben ellos, está abierto para todos, el partido es de todos
y vamos a estar todos unidos. Y lo que sí pido es que todos, mira, somos un partido muy unido, sinceramente. Todos los que vengan y todos los que están para construir, no para destruir, no para generar peleas, que se me llevo bien con uno, que se me llevo bien con el otro, que si odio a este, que si voy a hacer la guerrita a otro. Eso ya no, de verdad, no. Entonces, el que quiera venir a construir, a proyectar, a trabajar codo a codo con los compañeros, a no generar odios, a no generar problemas, el partido, yo se los he dicho a ellos, se los volveré a repetir, el partido está abierto para todos, todos tenemos derecho a una oportunidad, 2, 3 y las que hagan falta, pero para construir. Para sumar y no para dividir o para enredar. Quien, entre otras muchísimas cosas, porque su dilatada vida política ha dado para mucho, ¿no? Y bueno, irregular y malo, pues como en la vida de todas las personas y en la dedicación profesional, pero les iba a decir que quien conoce de tratar de unir, de escuchar, de coser, como decía la otra, es nuestro siguiente protagonista, es el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán. José Miguel Barragán, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfectamente, y se le ve también muy bien, en el amplio sentido de la palabra. Que digo que usted sabe de eso también, de lo que apuntaba Astrid Pérez hace un momentito, de lo que creo que fue Susana Díaz, que dijo aquello de coser y demás, en sus tiempos de coordinador del partido y de no coordinador, ¿no? De hombre experimentado, sí, que trata siempre de unir sensibilidades, ¿no? Sí, en principio, más importante que coser es intentar no destruir el saco, ¿eh? Así que yo prefiero intentar que no haya un descosido, ¿no? Antes que tener que después que recomponer las costuras. Pues sí, adelantarse a los acontecimientos, desde luego. Creo que le pillamos recién salido de la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias, así que igual nos puede adelantar por dónde van a ir los tiros próximamente, si tenemos algo así de sumo interés y que nos cambie un poco o mucho la vida al conjunto de la ciudadanía de Canarias, José Miguel. Bueno, va el decreto ley en el que por fin el Gobierno va a darle forma a la estructura del Gobierno para poder gestionar los fondos europeos, y esto es importante. Nosotros tenemos algunas dudas del criterio, pero en principio han puesto sobre la mesa una propuesta de cómo lo quieren organizar, y hay alguna proposición no de ley interesante que le puede interesar también a los atuneros de Lanzarote, en el sentido de cómo se está tratando ahora esta cuestión por parte del Gobierno de España, y donde se pide que efectivamente pues haya una atención a los pesqueros de Canarias en ese reparto de la cuota de atún, ¿no? Y ya no estamos hablando ni siquiera del atún rojo. El pasado viernes comentábamos con Paola, compañera periodista aquí presente también, lo hacíamos con su compañera Cristina Valido, la preocupación de lo que puede ocurrir en Canarias más allá del 9 de mayo si finalmente decae el estado de alarma. No sé si se está ya hablando en profundidad entre los grupos parlamentarios, del Gobierno, de la oposición, qué puede suceder, el señor Barragán, más allá del 9 de mayo en el archipiélago. Pues bueno, imagino que los que hayan podido ver la 9ª presentación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España habrán visto que hay algunos elementos que nos pueden indicar alguna hoja de ruta en este sentido, ¿no? El que haya o no estado de alarma tiene mucho que ver con toda la parte sanitaria y mucho que ver también con la parte económica. En la parte económica está el tema de los ERTE. Había muchos ERTE que estaban supeditados, ¿no?, a que efectivamente no pudieras abrir la empresa. Pero creo que todos coincidimos que la recuperación, si el Gobierno de España está situando un 70% de vacunación a finales de agosto, ya veremos si se cumple ese objetivo. Quiere decir que no todo el tema de turismo va a caminar al mismo ritmo, y esto quiere decir que las empresas no podrán hacerse con todos sus trabajadores a partir del 9 de mayo. Por lo tanto, tiene que haber una solución transitoria para el tema de los ERTE, de tal forma que se vayan manteniendo hasta que efectivamente haya una recuperación económica. Ya lo planteábamos nosotros en octubre y noviembre del año pasado,
cuando todavía no sabíamos ni siquiera si se iba a prorrogar el estado de alarma, diciendo que la recuperación no va a ser, ayer dejaron de entrar los aviones, mañana entran todos los aviones, que el proceso de recuperación será lento y que por lo tanto hay que darle una oportunidad a las empresas que puedan ir jugando con ir sacando trabajadores del ERTE en función de la demanda. ¿Por qué? Porque si no los empresarios lo que van a hacer es ponerlos en el paro. Y además, muy buenas tardes, señor Barragán. Buenas Además, tardes. con lo que estamos comentando de que en el supuesto de que efectivamente el 9 de mayo se finalice el estado de alarma, además del asunto de los ERTES y demás, otro tipo de ayudas sociales que hayan sido extraordinarias por la etapa de pandemia, le han comentado, porque Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ha dicho en varias ocasiones que en principio parece que se van a garantizar. ¿Es así? Lo digo más que nada pues por todas aquellas familias, colectivos y demás que se han quedado en situación de vulnerabilidad puedan seguir teniendo ese respaldo de algún modo. Como ha dicho el presidente, en principio, pero en realidad nos han anunciado la posibilidad de que desaparezca el estado de alarma el 9 de mayo, pero no han contestado a todas estas incertidumbres de las que estamos hablando. Nosotros la vamos a seguir reivindicando, ¿no? Por lo que comentaba antes, ¿no? Da la sensación que acabado el estado de alarma, la gente ya tiene con qué comer, ¿no? Que el problema de los empresarios y de la recuperación económica se ha acabado y no es así. Por lo tanto, tiene que haber algún elemento transitorio que nos permita ir recuperándonos, ¿no? La recuperación, insisto, no es un acto en sí, un acto que se pueda publicar en el boletín oficial del Estado, es una secuencia que va a durar más de un año y ahí tiene que haber garantías de la ayuda social y garantías también para que las empresas soporten durante ese tiempo de recuperación el empleo. Hablando de secuencias, una secuencia lógica que en política siempre se viene reclamando es que Canarias le reclama mucho a Madrid por el hecho diferencial, que luego España le reclama a Europa también por vivir del turismo, etcétera, etcétera, pero luego dentro de Canarias, que Lanzarote, Fuerteventura, su isla, por cierto, y la isla de La Graciosa, le reclamamos al conjunto de Canarias solidaridad también porque somos las que hemos apostado por poner los huevos en el mismo cesto y ha pasado lo que ha pasado. Coalición Canaria creo que apoyó porque salió por unanimidad, ¿no?, la proposición no de ley que reclamaba el trato diferencial para Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa en ese plan de ayuda económica para cuando todo esto termine, ¿no? Pero es que no se aprobó lo que estás comentando. ¿Cómo que El no? Partido Socialista lo cambió, sí, el Partido Socialista cambió su PNL. Es Pues el Partido decir, Socialista fue quien comunicó justo lo que le estoy contando. sí, pero dile que te pasen exactamente el texto aprobado. Nosotros presentamos una propuesta de resolución pidiendo que se atendiera a las islas que peor lo podían estar pasando, al igual, como tú bien has dicho, cuando nosotros le pedíamos solidaridad al Estado, ¿no? Y que si necesitaba más Fondo Canarias era porque lo estaba pasando peor. Y dentro de Canarias, nosotros hemos identificado no solamente Lanzarote y Fuerteventura, sino también los sures de Gran Canaria y Tenerife. Nosotros presentamos una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad, haciendo mención en aquel momento a Lanzarote y Fuerteventura por los datos del paro. Sí. Ellos votaron que no, los grupos que apoyan el Pacto de las Flores votaron que no, y después nos sorprende con una proposición no de ley diciendo que debe darse un trato especial para Lanzarote y Fuerteventura. Eso es correcto, ¿vale? Pero lo que nos encontramos fue que el Partido Socialista admite una enmienda de Nueva Canarias en la que cambia el sentido del voto, diciendo que se estudien todas las islas, ¿no? Ajá. Es decir, una especie de brindis al sol. Y cuando nosotros aquí hemos planteado solidaridad o un tratamiento específico para las islas llamadas verdes, ¿no? O hemos pedido en pasadas legislaturas una obra prioritaria dentro de las obras públicas para Lanzarote y Fuerteventura, nunca ha habido problemas, ¿no? La pregunta que nos hacemos y viendo el debate que se produjo es ¿cuál es el problema? Es decir, nosotros podemos ir a reivindicar a España un tratamiento diferencial porque los datos de Canarias son peores que el resto de las comunidades autónomas y cuando aparecen los datos de Lanzarote y Fuerteventura peores en Canarias y pedimos que el gobierno atienda esa cuestión,
a la hora de distribuir los recursos, eso se llama solidaridad. La solidaridad no es las 7 islas o las 8 islas a la vez, ¿no? Para eso ya existe el presupuesto general de la comunidad autónoma. Lo que estamos intentando es, oye, aquí hay una atención, hay que hacer una atención especial y esto es lo que hay que atender. Con ese mensaje fue el PSOE, pero al final quitó Lanzarote y Fuerteventura para decir que se hiciera un estudio en las 7 islas. No, pues a mi edad me siguen pegando quintadas. Es que no voy a aprender, no voy a aprender nunca. De todas No, yo formas, les invito. De no, hecho, no, Mario Cabrera, el cabreo que tenía con la diputada de Lanzarote era de que cómo era posible que hubieran cambiado ese tema. Es decir, si ellos venían con la propuesta de atender específicamente Lanzarote y Fuerteventura, ¿por qué se plantea un estudio para las 7 islas si eso ya se sabe? Eso ya lo teníamos. Lo que claro. estábamos intentando evidenciar era que Lanzarote y Fuerteventura, al igual que en la península, hacíamos una reivindicación de Canarias, que se viera que esas dos islas lo estaban pasando peor por el tema del paro y de los índices de pobreza, consecuencia de la gente parada, y que por lo tanto teníamos que tener alguna atención específica por ese motivo, ¿no? Sí, sí, no, sí, es que además Claro. está todo apuntado. O sea, el paro, el interanual en Canarias, hablo ahora de memoria, estaba en torno al 27%, en Lanzarote el 52%. O sea, es que es algo... Y bueno, la gente caída, joven. y la gente joven, exactamente. Y luego la caída de ingresos por la única industria que tenemos aquí, que es el turismo, ¿no? De todos modos, creo que esto es una cosa que viene ya de lejos, porque desde el principio de la pandemia yo recuerdo escuchar a la propia presidenta del Cabildo decirnos que existía un cierto compromiso a la hora de ayudar efectivamente a Lanzarote y a Fuerteventura en ese plan de reconstrucción, y al final es como siempre es dar una ilusión para luego quitárnosla, ¿no? Es como que, en fin, que al final nos quedamos sin ese plus que realmente es merecido por lo que estamos contando, O sea, ¿no? más que una ilusión son los garbanzos, Sí, directamente. yo espero que el gobierno reaccione y no se deje llevar por esto de café para todos, porque si no nos gusta que el gobierno de España nos diga café para todos cuando está haciendo el reparto de los fondos de recuperación y resiliencia europeos entre todas las comunidades y nosotros intentando argumentar que nosotros estamos peor, con los datos, insisto, de Lanzarote y Fuerteventura y de los sures de Gran Canaria y Tenerife, tiene que contemplar esa vía. Si no lo contemplara y nos dijera, no, ahora aquí en Canarias, una vez que nos llega el dinero de Europa, ¿no? Ya que reivindicamos el dinero por el tratamiento de Canarias, ahora sí, ahora yo aquí lo reparto como café para todos, ¿no? Y le doy la misma capacidad a quien mejor puede estar que a quien peor puede estar. Y eso no puede ser, ¿no? Bueno, está Espero claro. que recapaciten. Señor Barragán, José Miguel, muchísimas gracias por atendernos este ratito y que tenga un buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días, vamos a hablar con Manu Ribeiro, periodista, director de Diario de Lanzarote.com, de Diario de Fuerteventura.com y de El Diario de Canarias.com, que cuando se podía salir a la calle, en fin, se puede salir a la calle, ya me entienden a lo que me refiero, cuando se podía entrar aquí, veníamos aquí, hacíamos las tertulias y nos pegábamos unos gritos y no sé cuántos y no sé qué, anda que no hace tiempo de eso, ya él venía diciendo que hay que poner acento en esto y que no hay que dejar escapar que somos las islas que peor lo hemos pasado, que a ver dónde está la pasta, que está muy bien eso de reclamar en voz alta, pero mejor estaría mirar la cuenta corriente y ver qué tan ingresado, ¿no? Manu, muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Paola, muy buenas. ¿Que estamos hablando de lo mismo de siempre o qué? Que Sí, es como estamos componiendo una un déjà canción, vu. nos sale muy bonita, pero al final viene el productor, te cambia la canción y ala, venga. Oye, dile a Leo que me cambie lo de Ribeiro, que es con V, no con B, que no tengo nada que ver con el vino. Qué bueno. No, Vale. mira, con respecto a lo que apuntaba Barragán antes, es un inciso simplemente. Debo reconocer que no vi el debate al que se refiere de esa proposición no de ley, pero sí te comento el ITER, el procedimiento que se llevó a cabo. Se presentó la PNL, efectivamente, por parte del PSOE para que se hicieran planes específicos para ayudar a la reactivación de Lanzarote y Fuerteventura por el incremento tan brutal del paro interanual que han tenido las dos islas orientales como consecuencia de la dependencia del sector turístico y del cero turístico de facto que se está viviendo, salvo épocas muy puntuales de los últimos 12 meses. Presentó una primera enmienda Casimiro Curvelo, de ASG, en el que decía que muy bien, que hay que
tener planes específicos en Lanzarote y Fuerteventura, pero que también en las islas occidentales, en las llamadas Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, hay una debilidad económica estructural. Y luego, como apuntaba Barragán, se presentó una enmienda por parte de Nova Canarias, por parte de Luis Campos, que es su portavoz parlamentario. No hay que olvidar que Nova Canarias tiene la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, que al final sería quien tendría que buscar el dinero para esos planes específicos, donde se decía efectivamente en esa enmienda que desconocía que se había aprobado, pero bueno, si es así, estaría en lo correcto el portavoz nacionalista, se decía que esos planes específicos fuesen para todas las islas, que es como vaciar de contenido la proposición no de ley presentada por el PSOE. Al final, café para todos, que significa nada para nadie, porque luego si luego tiene una materialización presupuestaria, pues no significa absolutamente nada. Habrá que revisar. La mitad para Gran Canaria, la mitad para Tenerife y el resto Habrá que revisar, con no sé, habrá que revisar lo que se dice en el Parlamento, Jaime, y desconfiar de lo que envían los partidos políticos que se dice en el Parlamento. No, está claro. O sea, ya hay que ir directamente al señor o a la señora que apunta las cosas que pasan en el Parlamento para que nos la diga ella y no así de intermediarios. Claro, pero es que mi pregunta es ¿por qué? O sea, es simple. ¿Por qué al final siempre volvemos a las mismas de que con unos datos que efectivamente sobre la mesa que justifican ya sea el paro o la dependencia turística, ¿por qué al final siempre salimos perjudicadas las mismas islas? Es que no lo entiendo. No, es una larga historia, ¿no? Hay herramientas en el propio Estatuto de Autonomía del que se vanaglorian todos los grupos políticos con representación parlamentaria, un Estatuto de Autonomía que es reciente, que está muy fresquito todavía. Hay un mecanismo en el Estatuto de Autonomía que permite activar un fondo, una especie de fondo de solidaridad interinsular y se pensó el Estatuto de Autonomía antes de la pandemia de coronavirus y de la crisis económica. Pero ese mecanismo era para compensar la doble insularidad, los gastos en los que incurren las islas no capitalinas con respecto a Gran Canaria y a Tenerife y las rémoras o los problemas que tienen las economías de las islas no capitalinas. Pues ese fondo que está contemplado en el Estatuto de Autonomía, ningún grupo político hasta la fecha, y ya van consumidos 2 años de legislatura, le ha interesado activarlo y para hablar del Estatuto de Autonomía se han organizado jornadas en el Parlamento y fuera del Parlamento, pero ¿eso qué significaría? Poner en plano de igualdad a todos los canarios, pues no se activa, claro. Y hay muchísimas cuestiones en las que se podría activar, la educación, los transportes, en fin, en muchísimos ámbitos. Pero bueno, ese es otro debate. Pero hay que echar un ojo y vigilar al Gobierno de Canarias en muchos aspectos, y lo enlazo con una noticia que ha salido en la edición impresa de Diario de Lanzarote, que ahora mismo creo que está en la digital, que son los planes, vamos a llamarle así, que tiene el Gobierno de Canarias en relación a las carreteras de Lanzarote. Y digo que hay que echar un ojo porque una de las cuestiones que me llaman la atención muchas cosas. Uno, la ausencia de datos concretos que indiquen por qué hay que hacer una obra, dónde hay que hacerla, etcétera, etcétera. Se habla pues en general, que si es peligroso, que si hay mucho tráfico, que si hubo muchos accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, que no se está debatiendo lo suficientemente, ni siquiera debatiendo, me imagino muchas veces, ni en los ayuntamientos, ni en el Cabildo, ni en los organismos como la Reserva de Biosfera, si necesitamos más carreteras, dónde las necesitamos y cómo las necesitamos, y que incluso el Gobierno de Canarias, sin que Lanzarote de momento haya dicho nadie nada, baraje, que eso sí me ha dolido a mí en el alma, quitar la isleta donde está el jameíto, que indica la proximidad de los jameos del agua, y quitarla de ahí, ubicarla en un lugar que ya veremos dónde, pues porque al parecer es un punto negro o no sé cuánto, ¿no? Y a mí me parece que eso sería perder una singularidad en lugar de buscar otras alternativas, como hacer que por ahí se vaya más despacito, si por la noche no se ve, poner unos focos, en fin, yo qué sé, 1000 cosas. En definitiva, Manolo, ser dueños un poquito de nuestro destino, ¿no? De qué queremos o qué no queremos, ¿no? Hay varios elementos, y esos elementos que has resumido, Jaime, son los que queríamos analizar en ese artículo para ver qué es lo que se va a hacer y, pues, sobre todo, qué es lo que se ha encargado a los estudios técnicos con 2 proyectos que son los que a priori
serán los primeros de la red de carreteras de interés general de la comunidad autónoma que se vayan a ejecutar en Lanzarote después de muchísimos años. Ahora mismo, eso nadie lo duda, hay una deuda histórica del Gobierno de Canarias con Lanzarote. Fíjate, la semana pasada el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, se reunía con patronales de la construcción y destacaba un dato. En los 20 meses que llevan de gobierno se han adjudicado 535 millones de euros de obra pública. Era para destacar que el gobierno sí está adjudicando mucha obra pública, de los cuales 461 millones de euros estaban vinculados a las carreteras de diferentes islas. Obviamente ninguna de Lanzarote, porque el último proyecto de carreteras de interés general de la comunidad autónoma que se adjudicó en Lanzarote fue el de la circunvalación de Arrecife. Fíjate si no lleva ya pues prácticamente 2 legislaturas inaugurada esa obra, y ahora están haciendo un remate con los laterales, que estaba aquello hecho un desastre a la pasada de maneje, ¿no? Bueno, de esos 461 millones de euros no se ha invertido nada en Lanzarote, y este año, pese a que hay 26 millones, hablo de memoria, en el presupuesto, tampoco se invertirá nada, porque ahora lo que se ha hecho es encargar 3 proyectos, de los cuales 2 fueron los primeros que se licitaron, la elaboración de los proyectos. Uno, la carretera del norte, de Guatisa hasta Órsola, y el segundo es el enlace, la entrada a Arrecife procedente de la carretera de la LZ2 desde Playa Honda, y el enlace de Playa Honda a Arrecife con la circunvalación de la capital lanzaroteña. ¿Qué ocurre con la carretera del norte? Se hace un listado, según el Gobierno de Canarias, de problemas, de necesidades que hay que resolver con ese proyecto para que se planteen alternativas técnicas, y entre esos problemas que según el Gobierno de Canarias hay que resolver es el traslado de esa escultura que es significativa de la red viaria insular, del Jameíto gracias Leo por el cambio de nombre, por la corrección en la letra. Bueno, el traslado, ese traslado es un problema para el Gobierno de Canarias, y el otro problema es la intersección de los jameos del agua, ¿no? Que ya en época de Sergio Machín en el Cabildo, como consejero de Obras Públicas, planteó hacer ahí una rotonda gigantesca de 50 metros de diámetro. Habrá que ver qué es el proyecto, cuál es el proyecto que se pone sobre la mesa por los técnicos, pero si no hay debate político, social, ciudadano, si no hay foros en los que se analice qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere, y luego se buscan las soluciones técnicas para aplicar la voluntad popular, pues si no hay debate, claro. Está claro que luego aparecen proyectos, se ponen proyectos, esos proyectos, se informa de ellos, no gustan, y es cuando se termina con ese axioma que en Lanzarote no sale nunca nada porque es un desastre, porque la gente no se pone de acuerdo. No, hay que llevar decidido qué es lo que se quiere hacer, y a los ingenieros pedirle que apliquen las soluciones técnicas de menor impacto para llevar a cabo esa voluntad. Pero si eso no eso luego, y sobre todo estar atentos cuando suceden las cosas, ¿no? Porque en el seno de los ayuntamientos tiene que haber, y en el Cabildo por supuesto, gente que controle este tipo de cosas, como por ejemplo lo de las jaulas marinas. Pues ahora nos tiramos de la cabeza el tema de las jaulas marinas, cuando esta es una cuestión que se debió de haber resuelto anteriormente, revisando en el periodo de alegaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo con la carretera, no vale decir, es que el gobierno nos quiere quitar esto. No, y yo no he visto todavía en el Boletín Oficial de Canarias el acuerdo del Gobierno de Canarias de revisar de oficio y anular lo que ha salido a exposición pública. Es decir, sí, ha habido una reunión de la presidenta del Cabildo con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende, pero formalmente el Gobierno de Canarias no ha dado marcha atrás. Y hay ayuntamientos que van a presentar alegaciones, y en su momento lo más triste es que quien único presentó alegaciones en tiempo y forma cuando salió el Plan Regional de Agricultura fue la Cámara de Comercio, pero ningún ayuntamiento, ni el Cabildo, obviamente. Así fue la Cámara de Comercio, que está bien, entra dentro de sus funciones hacer ese tipo de alegaciones, pero no se había hablado de la acuicultura en Lanzarote, salvo hace unos años cuando hubo quejas por los vertidos que se estaban produciendo en Playa Quemada, que convertían el litoral de Playa Quemada en una especie de bidón de aceite, ¿no? Quien se haya bañado en Playa Quemada lo habrá visto. En fin, Manu, que lo tenemos que dejar. No tengo ni idea de la hora que es. Me estoy haciendo un lío con tantos relojes, pero como tengo hambre, digo, tiene que ser la hora de comer ya.
por ahí más o menos. Muchas gracias, ¿eh? Las 3:58. Un placer. Venga, hasta luego. Que verdad que está viendo tanto reloj y tal, digo, me va a estallar la cabeza, no sé ya no sé en qué hora estamos, en qué hora no estamos. La hora de irnos, Jaime, sí, yo creo que es la hora de irnos. Esa es la mejor Lo definición. noto en el hambre, como bien dice. Esa es la mejor definición. ¿Qué hora es? La hora de irnos. En fin, a ver, por vocación profesional estaríamos aquí 3 días seguidos contándoles cosas. Desde luego. Pero luego resulta que hay que ir alimentando, ¿no?, el cuerpo y esas cosas. Pues sí, y que las cosas van cambiando, que mañana le informaremos de más. De lo nuevo que pasa a partir nuevo. de ahora hasta dentro de 23 horas más o menos justas, ¿eh? Ahora, hasta mañana. Hasta luego. mañana, Jaime. A partir de ahora más información en biosferadigital.com. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta mañana.